Los que nos ven por internet, por diferentes medios. Mateo capítulo 24, verso 3. Vamos a leer solo del 3 al 5. Gloria a Dios. ¿Lo encontró? Vamos a leer, hermanos. Dice la escritura de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a orar, hermanos, por favor, oren por mí. Gracias, Padre. Gracias. El día de hoy, Señor, voy a tocar un tema muy delicado. Te ruego que me ayudes, que me des gracia, que me des sabiduría. Todo lo que venga de mí, Señor, de mi carne, Señor, no lo permitas que salga, que fluya. Ayúdame a mantenerme en la Escritura, en la palabra, con un temor reverente a ti, Señor, y con un celo verdadero por tu palabra, no un celo falso, no un celo falso religioso y prejuiciado, sino un celo sincero. Un celo sincero por tu palabra, Señor, y por honrarla y enseñarla correctamente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el tema que sigue, hermanos, de la serie La Reforma Continúa. Creo que es el tercero. ¿Sí? Y estamos viendo esta serie para recordar la Reforma Protestante que sucedió hace 501 años cuando se inició este movimiento. Amén. Y acuérdese, hermano, que le estamos dando un enfoque, tratando de hablar un poco de algunos cultos cristianos, entre comillas, que se han apartado de la verdad bíblica para enseñar pues otras cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. El día de hoy vamos a hablar, hermanos, de un movimiento que se llama los adventistas. Este será, hermano, el tema de la serie que más caldeará los ánimos. ¿Alguno de ustedes alguna vez toreó las avispas? ¿O molestó un panal, algo así, un avispero? Es lo que estoy a punto de hacer ahorita. Y son bravas. Pero lo hago por amor a la palabra. Le he pedido a Dios que mi corazón sea pesado para hablar lo que es recto, lo que es justo, lo que es bueno y quitar mis prejuicios. ¿Ok? Hablaré de una secta más. Hablé de una hace 8 días y hablaré de otra en 15. Pero el que vamos a hablar hoy es el que me voy a ganar, hermano, muchos reproches. No hay grupo, hermano, escúcheme, ponga atención. No hay grupo religioso, y lo digo con datos, más controversial en todo el mundo que aquellos que creen que guardan el cuarto mandamiento, que es el tema del sábado. Yo estoy preparando un material con muchos meses de anticipación, con una investigación muy profunda para hablar del sábado en un futuro. Pero en mis ya 13 años, 12 años de pastor, yo nunca he conocido
gente más controvertida, hermano, por un tema, que la gente que dice guardar el sábado, que por cierto, si lo pasamos a la luz de la palabra no lo guardan, pero ellos dicen que sí. Las ofensas, hermano, más grandes, yo no las he recibido de un incrédulo. Las ofensas más grandes yo las he recibido de personas que dicen que guardan el sábado. Si no me cree, vaya a YouTube. Yo tengo una prédica que se llama Jesús y el sábado, y lea los comentarios. Y en estos días que he estado preparando, hermanos, esta serie, estos temas, yo estaba orando, digo, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué este grupo es el más controversial? Son los más aguerridos, los más guerreros. O sea, de hecho, en el tema de la semana pasada, que fue de los mormones, que no tiene nada que ver con los sabáticos, un adventista se metió a pelear. Digo yo, wow, o sea, les hace daño hasta lo que no se comen, como dice el dicho, ¿no? Y lo estoy diciendo con mucho respeto, porque hay de todo. Hay unos que son más controversiales que otros. Pero, o sea, no estoy generalizando, estoy generalizando, no estoy diciendo que todos. Y mientras este hermano estaba orando y digo, ¿por qué? ¿Por qué este grupo es tan controversial? Algo que yo sentí, no le puedo decir que oí audiblemente ni nada, fue algo como de parte de Dios, yo pienso, porque uno está orando, ¿no? Y se supone que uno está orando a Dios, que Dios me empezó a traer a mi mente pasajes del Nuevo Testamento de cómo actuaban las personas que decían guardar la ley. Si usted los estudia, cómo actuaban las personas que decían guardar la ley, cómo traían furiosa a una mujer arrastrando por el pelo, cometió adulterio, ¿qué tenemos que hacer con ella? Y me comenzó a llevar por muchos otros pasajes de esa gente celosa. No se lavan las manos, están recogiendo trigo y eso no está bien el día de hoy, no lo pueden hacer. Entonces sentí que por medio de esos pasajes lo que Dios me estaba diciendo es: no hay gente más celosa y más controversial que aquellos que creen que guardan la ley. ¿Por qué? Porque el creer que ellos guardan la ley más que los demás les da un sentido de autojusticia. Me gusta más en inglés, self-righteousness, porque tiene más sentido, es más exacto. O sea, yo soy justo. ¿Por qué? Porque yo guardo la ley más que tú, yo la guardo más que tú. Y siempre van a estar compitiendo en eso, que la guardan más que tú no guardas todo, que la guardan más que tú, que la guardan más que tú. Y esa insistencia en que la guardan más que tú los hace caer en orgullo espiritual. En un mes, 2 meses, métase a YouTube y vea esta prédica y vea los comentarios. Hay gente que hasta me ha maldecido con malas palabras. Viva el santo sábado, pastor, pip. No hay congruencia. Hay algunos comentarios tan grotescos que los he tenido que borrar, porque no los borro todos, pero hay gente que sí se pasa, hermano. Yo digo, wow, no, esto está pasado. Para muchos cristianos, hermanos, los adventistas son simplemente una denominación cristiana, igual que nosotros. El día de hoy veremos, no es un tema exhaustivo, podríamos pasar semanas y semanas hablando de sus doctrinas y de por qué nosotros los consideramos una secta. No es un tema tan profundo, pero a grandes rasgos, hermano, veremos las doctrinas más peligrosas que no son bíblicas o que están malinterpretando. Vamos a analizar, hermanos, nuestro pasaje, ¿ok? El pasaje que leímos, hermano, es una escena, se la voy a pintar. Están los apóstoles, están con Jesús y están preguntándose acerca del fin de las cosas, el fin del reino, la venida del Señor. Y ellos querían saber cuándo venía Cristo. Es una curiosidad que todos los creyentes en algún momento hemos tenido o alguien tiene. Y elegí este pasaje donde los apóstoles están inquietos por la venida del Señor, porque la iglesia adventista nació a raíz de eso, a raíz de una falsa profecía
que trató de ponerle fecha a la venida de Cristo. Ya voy a entrar a la historia de ellos, pero le estoy explicando por qué elegí este pasaje. Porque esta iglesia prácticamente en su mismo nombre llevan lo que más énfasis hacen: adventista, advenimiento, la venida del Señor. Entonces, este grupo, aunque no lo acepten y digan, no, nosotros somos los verdaderos, guardamos más la ley que ustedes, nacieron de una falsa profecía, que después tuvieron que maquillar y arreglar y inventar otras doctrinas, porque Cristo no vino en 1844 como ellos lo habían dicho, y se fueron torciendo y torciendo cada vez más. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Okay? Los mismos apóstoles tenían esta pregunta. Es normal que nosotros la tengamos también. ¿Es normal que nos preguntemos cuándo viene el Señor? Sí. ¿Qué es lo que está mal? Tratar de ponerle fecha. Ese es el problema, porque eso es lo que el Nuevo Testamento prohíbe. Prohíbe que nosotros le pongamos fecha a la venida del Señor, porque nadie la sabe. Solo Dios la sabe, la dejó bajo su sola potestad. Cristo en su humanidad dijo ni él saberlo, antes de ser glorificado, obviamente. Entonces ahí es donde usted tiene que poner las cosas en perspectiva. ¿Está mal que yo investigue la venida del Señor? No, está bien documentarnos bíblicamente. El error es tratar de empezar a sacar conjeturas y a ponerle fecha. Jesús les contestó a su pregunta: mirad que nadie os engañe. O sea, este tema puede generar engaño. El tema de la venida del Señor puede generar engaño. Hay gente que se fanatiza y no habla de otra cosa que no sea la venida de Cristo. Yo podré respetar mucho a un pastor, lo podré respetar mucho, pero cuando ese pastor comienza a atar conjeturas que Rusia está disgustado con Estados Unidos, que Corea del Norte hizo las paces con Corea del Sur, que Irán y Siria son enemigos de Estados Unidos y que odian a Israel, y que por tanto yo deduzco, hermanos, que aproximadamente en menos de 5 años viene el Señor. Yo podré respetar mucho a un pastor, pero cuando empieza a hablar de esas cosas yo le pierdo todo el respeto, porque está contradiciendo la palabra. Yo aquí me he dado cuenta que hay gente de ustedes que sigue ese tipo de gente. No, hermanos, tal país está preparando unas bombas y hay que prepararnos porque Cristo ya viene. Por favor, hermanos, 6 años de doctrina y todavía siguen creyendo esas cosas. Y hay gente que hasta le da share: preparémonos, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué falta por cumplirse para que Cristo venga? Nada. Nada, no ande buscando más señales. Tengan cuidado con esas cosas, hermano. Esas cosas son sectarias. Así nacieron los adventistas, por una falsa profecía. Y así han nacido muchos otros movimientos. Podríamos mencionar muchos, ¿no? Pero hoy estamos hablando de ellos y no me quiero apartar porque hace 8 días me alargué. Pero tengan cuidado con eso. Muchos les dirán, dice el Señor Jesús, yo soy el Cristo. Es decir, mucha gente no solo te puede engañar con la venida de Él, sino que son tan atrevidos que te pueden hasta engañar diciendo ya vine, soy yo. ¿Sí? Y eso pasa y es muy, muy común que eso pase. ¿Ok? Entonces, por eso elegí este pasaje para explicar por qué hacer énfasis y tratar de poner fecha a la venida de Cristo, hermanos, no es bíblico, y eso fue lo que pasó con este movimiento. Vamos a conocer un poco de su historia, hermanos. Este movimiento, hermanos, comenzó a tomar forma aproximadamente en 1840. Acuérdese que cuando cito fechas, hermano, de repente los historiadores difieren un poco, pero el corazón de la historia no cambia. Algunas fechas alguien puede decir, no, es que nacieron antes, nacieron en esta fecha. William Miller fue prácticamente, hermanos, el que comenzó este movimiento. ¿Ok? Se hizo famosísimo así, porque no hay cosa más alarmante que decir yo sé la fecha de la venida de Cristo. Eso hace que todos los cristianos saquen sus antenitas de vinil y comiencen a detectar el peligro. O sea, se hizo famosísimo, fue como pólvora que le haya puesto fecha a la venida de Cristo. Y pastores, porque él era una persona que profesaba cristiano, que profesaba ser cristiano. Tengan cuidado, no todo el mundo que dice cristiano es cristiano.
pastores, hermano, pues pensaron que era algo sano y le comenzaron a prestar el púlpito para que enseñara su conjetura. Él sacó esa conjetura por medio de matemáticas, de unas fechas que él hizo, bueno, y de una mala interpretación de un pasaje y todo eso. ¿Okay? No voy a entrar en detalles, pero de ahí él sacó la fecha y él sacó las cuentas según él. Entonces en base a esto el Señor Jesucristo vuelve en 1844. Puso todo un año de margen para, digo yo, quizás para no equivocarse, ¿no? Él dijo que venía entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Entonces el primer 21 de marzo todos los seguidores de él estaban expectantes porque se hizo de seguidores rápido. O sea, los pastores le dijeron: venga, hermano William, y compártanos lo que el Señor le ha mostrado. Y empezaron a prestarle el púlpito. Por eso es bien peligroso prestarle el púlpito a gente loca. Y empezaron a prestarle el púlpito, y a cada iglesia que iba les decía que Cristo venía en tal fecha, y la gente se empezó a ir con él. O sea, la gente empezó a dejar sus iglesias y empezaron a seguirlo a él, y ese movimiento se llegó a conocer como milerismo. No se conocía en sí como los adventistas, sino como milerismo, porque él se llama William Miller. Y se hizo rápido de muchos seguidores. Así que sus seguidores estaban el 21 de marzo de 1843 listos para la venida de Cristo, y no vino. Y el 22 de marzo no vino. Esperaron todo el año, y el 21 de marzo del 1844, cuando se cumplía el año, tampoco vino. Entonces él puso otra fecha, y siempre han estado cambiando las fechas. Los adventistas, hermano, desde que nacieron a la fecha, han puesto más de 30 fechas de la venida de Cristo, y siempre les ha fallado. Cuando estos seguidores de William Miller, hermano, vieron que no vino Cristo como él les había dicho, se dividió la iglesia. Hubo una división dentro de la iglesia, y ahí fue donde tomaron una inclinación hacia el sábado. Unos se dividieron y siguieron reuniéndose los domingos, pero otros que se fueron más extremos dijeron: no, hombre, pues si ya empezamos una revolución, continuémosla. Hay que guardar el cuarto mandamiento para ser salvos, porque eso es lo que creen. Y movieron su culto para el día sábado. La iglesia se dividió. ¿Okay? Y de allí, hermano, han venido muchísimas otras divisiones. De hecho, la última secta que vamos a ver en 15 días salió de los adventistas. Fue una de las ramas. Se hizo una ramificación tremenda después de la división, y de ahí salió la próxima que veremos. Entonces eso es muy interesante, hermanos. ¿Cómo nació esta secta? En base a falsas profecías. Eso es importante. La Biblia dice que una de las marcas de un profeta verdadero es que lo que diga se cumpla. Si no se cumple, es falso profeta. ¿Okay? Entonces este señor era un falso profeta. Murió en 1849. Era un falso profeta, y él fue el creador, por decirlo así, el fundador, el que inició esta secta adventista. Después, unos años después, hermano, entró en escena la señora Elena G. de White. Unos años después, porque cuando los adventistas nacieron ella era bastante jovencita, todavía una adolescente, así que tuvieron que pasar unos años para que ella, verdad, entrara ya, incursionara en este movimiento. Y actualmente, escuche, actualmente esta señora es considerada prácticamente la representante número 1 del adventismo. Es considerada una profeta infalible. Ya voy a entrar en detalles sobre la vida de ella. Pero esta señora, uno de sus más grandes aportes, y que la comenzó a volver popular, fue que ella confirmó una profecía de un hombre. O sea, cuando Cristo no vino, inventaron una doctrina para explicar por qué Cristo no vino. Inventaron la doctrina del santuario, que ya la vamos a ver al final, o del juicio investigador. Entonces hubo un profeta que se levantó en la iglesia y dijo: no, lo que pasa es que Cristo sí vino en 1844 de forma invisible y entró al santuario por primera vez. Entonces un profeta dijo eso, y esta señora dijo: sí, es cierto, el Señor me mostró que lo que el hermano dijo es verdad. Entonces por eso es que ella entra en escena y se vuelve una persona tan importante, porque prácticamente la falsa profecía ahora ya no es falsa, ahora sí fue verdadero desde el punto de vista de ellos. Cristo sí vino en forma invisible, como tal y como Miller lo había dicho, y fue la primera vez que entró al santuario para iniciar el juicio investigador, que voy a hablar un poquito más acerca de esa doctrina más adelante. A raíz de eso, ella, hermano,
llegó a ser considerada, escuche, el espíritu de la profecía. Así es como se le llama a ella dentro del adventismo. Se le conoce como el espíritu de la profecía. Hay diferentes adventistas, hay unos más radicales que otros, hay unos que la siguen más, hay otros que la siguen menos, porque a lo mejor algún adventista va a comentar: no, yo ni siquiera leo los escritos de ella, yo soy adventista y no leo. Está bien, hay diferentes tipos de adventista, pero de todos modos nacieron de una falsa profecía. ¿Qué quieren decir ellos, hermano, cuando dicen que ella es el espíritu de la profecía? Quiere decir que la consideran inspirada por Dios. Inspirada, que todo lo que ella escribe o escribió, es inspirado por Dios. Y según investigaciones de exadventistas que han llegado a ser cristianos eruditos en este tema, en lo secreto, muchos adventistas dicen saber que en realidad son cosas falsas, pero que es parte de su doctrina, que les toca seguir profesando y creyendo. Algunos, hermanos, la tienen, ¿sabe a qué nivel? Del apóstol Pablo o más. Al nivel del apóstol Pablo o más que Pablo. Ella dijo que todos sus escritos venían de Dios y dijo haber tenido 2000 visiones. 2000 visiones donde Dios le mostraba cosas. Todo esto son récords históricos, usted los puede buscar. Yo no estoy inventando, porque hay gente que me comenta: así es muy fácil detrás de un púlpito tirarle a mi movimiento. Pues sí, es fácil. Y es la verdad. Como me insinúan, como debatamos. Y no es que uno no tiene miedo a un debate, pero no lo llamó el Señor a uno a eso. El Señor nos llamó a predicar la palabra, a refutar este tipo de movimientos que se dicen ser cristianos. Pues ¿qué cree, hermano? Esta señora es admirada por muchos pastores cristianos. Muchos pastores cristianos leen lo que ella escribió. Y ahorita no solamente estoy alborotando el avispero de los adventistas, estoy alborotando el avispero de muchos protestantes que se van a enojar porque van a decir: ¿por qué hablaste mal de nuestros hermanos los adventistas? Ellos son cristianos como nosotros. Porque ya me pasó hace mucho tiempo con un pastor que estábamos hablando de este culto. Le digo: son una secta. Hermano, ¿cómo te atreves a decir eso? Son buena gente. ¿Y qué me importa que sean buena gente? Eso no sirve de nada. Le voy a hablar de algunas cosas que ella dijo, hermano, y que contradicen directamente la escritura. Porque ella escribió mucho. Le voy a citar algunos libros. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, capítulo 2, verso 14. Dijo lo siguiente, dijo: nadie recibirá el sello de Dios mientras su carácter tenga una pequeña mancha. Por tanto, es nuestro trabajo remediar nuestras fallas de carácter para limpiar este templo. Dice la señora White: nadie recibirá el sello de Dios a menos, escuche, que limpie todas sus manchas de carácter, aún la más pequeña. En otras palabras, es tu trabajo prácticamente lograr tu salvación, porque el sello, cuando la Biblia habla de un sello, habla de que nos hemos sido sellados para salvación. Vamos a ver qué dice la Biblia, si concuerda con lo que ella dijo. Efesios 1, 12 al 14. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Elena G. de White dice que es tu trabajo lograr el sello de Dios. Tienes que guardar la ley perfectamente. Eso es lo que implica su declaración de ella. Tú quieres ser sellado por Dios, tú debes guardar la ley perfectamente. Si no, no vas a ser sellado. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, hermanos, aquí en la Escritura, por medio de Pablo, dice que todos los que hemos creído en Cristo para salvación, que por cierto fue para la alabanza de su gloria, no fue para que tú te gloríes, no es para que tú digas yo soy más recto, más justo, que tú estás mal, tu iglesia está mal, tu pastor está mal. No, dice que ese sello Dios nos lo puso para la alabanza de su gloria, porque la salvación es del Señor. Note que dice que fuimos sellados en tiempo pasado. No dice que seremos sellados cuando usted trabaje duro guardando los 613 mandamientos de la ley. Y entonces Dios dirá:
siervo, te sello. Falso. En otro escrito que se llama Revisión y Heraldo 1899 dijo lo siguiente: nadie puede recibir al Espíritu Santo hasta que rompa todos los yugos que le atan, incluyendo todos los defectos de carácter. Usted no puede recibir al Espíritu Santo hasta que usted no rompa todos los yugos que le atan. Efesios 2, 4 al 6. Vaya y consulte estos escritos de lo que ella dijo, y los adventistas que están viendo también háganlo. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, estábamos muertos en pecados, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, ¿cómo ibas tú, hermano, a limpiar toda tu vida y a quebrantar todo yugo para que el Espíritu Santo viniera a ti? Como que el Espíritu Santo te andaba rondando por afuera y te dijo: mira, veo todo lo que hay en ti, miras pornografía, eres un lascivo, eres un borracho, eres un drogadicto, acaba con eso y voy a entrar a vivir en ti. Nunca a nadie lo hubiéramos logrado, hermano. Él nos regeneró de un solo. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No es nuestro trabajo la salvación. La salvación es una obra del Señor, es una obra por gracia. Dice, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué la gente se gloría tanto? Los que guardan la ley son tan orgullosos. Guardan entre comillas, ¿sí? Mire, cuando alguien le diga que él guarda más la ley que usted, haga un análisis con él. Dígale: ok, analicemos los 10 mandamientos para ver en qué sentido es que tú los guardas más que yo, porque ya me tienes cansado diciendo que tú los guardas más que yo. Y vaya uno por uno y pregúntele: ¿has quebrantado este? ¿Has quebrantado este? Si dice que no ha quebrantado ninguno, es un mentiroso, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Caímos, en inglés dice we have fallen short, o sea, nos quedamos cortos. Me gusta en esa expresión. Estamos cortos de la gloria de Dios, como cuando tú estás tratando de agarrar algo y no lo alcanzas. Es imposible. La Biblia es clara, no tuvimos nada que ver en nuestro nuevo nacimiento. Fue un trabajo de Dios por gracia, no para que nosotros nos gloriáramos. Los adventistas dicen, hermano, ¿cómo ellos refutan este argumento que yo di? Este argumento que yo digo que la Biblia contradice a Elena G. White. ¿Qué cree que dicen? Los más radicales, que Pablo no entendió el evangelio tanto como Elena G. White. O sea, Pablo le faltó. Por eso, en los escritos donde hay contradicción entre el evangelio y ella, Pablo se equivocó, o Juan se equivocó, o Mateo se equivocó. ¿Cómo ve, hermano? Pero muchos cristianos, no, son nuestros hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Por eso le dije, hoy vamos a ver si es cierto. Ella escribió demasiado. Creo que traje una lámina acerca de todos los escritos, que eso es solamente una lámina, pero son una serie de volúmenes y volúmenes de material y de cosas que para ser, ¿cómo se llama? Justos, porque hay que ser justos. Yo he oído mucho a algún hombre que dice: es que ahí hay cosas buenas, pero no todo es bueno. Y cuando las verdades se mezclan con mentiras, acaban confundiendo a las personas. Y todo eso fue producto de visiones, revelaciones. Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Le doy un consejo de gratis, porque ya ofrendaron. Escuche, cuando tú oigas a alguien decir: Dios me dijo que te dijera, cuidado, hermano, Dios me mostró algo de su vida, hermano. Y te traen según una reprimenda, ¿no? Dios me mostró algo de su vida, varón. Hermano, eso es tan peligroso y hace tantísimo daño a la iglesia. Hermano, Dios me dio una palabra para usted. Dígale: ya la tengo, se llama Biblia. Hermano, eso hace un daño tan terrible en las congregaciones, hermano.
Eso hacía Elena G. de White. Dios me dijo, Dios me mostró, y escribiendo. Todo lo que ella escribe, inspirado por Dios. O sea, igual de la misma forma que el Espíritu Santo sopló sobre apóstoles y profetas, sopló sobre ella también, de acuerdo a los adventistas. Bueno, vamos a analizar 3 doctrinas, hermano. Hay muchas, pero 3 que son las más peligrosas que enseña este grupo. Número 1, hermano, mire, cuando tú le preguntas a algún hermano, alguna persona que no ha estudiado este movimiento, le dices, ¿tú qué opinas de los adventistas? No, comen sano, son buenas personas, les encanta la medicina, muchos son doctores, enfermeras y todo eso, porque se han ido mucho al lado eso de la medicina y del comer sano, etcétera, etcétera. Aunque algunos dicen que por presión, muchos doctores y enfermeras adventistas, y eso lo pueden investigar ustedes aparte, es un dato que no me consta, pero yo lo oí, y lo oí de una persona que lo creo, por eso lo voy a repetir, que muchos de esos doctores, porque se han ido mucho a la medicina, el adventista se va mucho a la medicina, en secreto cuando se trata de pasar leyes de abortos, ellos las firman. O sea, ellos no protestan diciendo, no, estamos en contra, va contra la palabra de Dios y contra lo que yo creo y todo. Que simplemente las firman ella. Pero bueno, investíguelo. Escuche, la más peligrosa, bueno, todas son peligrosas, no sé ni cuál es la más peligrosa. Pero escuche, ellos enseñan un evangelio de obras. Ese es el evangelio de obras. Cada persona que dice que hay que guardar la ley para salvación es un evangelio de obras y es un mentiroso. No, pero por lo menos me esfuerzo. Es que el evangelio no pide que te esfuerces. El evangelio pide, si no es por el evangelio, si la salvación no es por gracia, Dios demanda que sea perfecto. 2 formas, perpetuamente y perfectamente, desde la cuna hasta la tumba. Órale, que entras al cielo por tus buenas obras. Eso nadie lo ha podido hacer jamás. Creen un evangelio de obras. Efesios 2, 8 y 9, creo que ya lo leímos, pero mira, y lo traigo otra vez. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todos estos movimientos enseñan un evangelio de obras. Un evangelio de obras no son buenas noticias, hermanos. Un evangelio de obras son malas noticias, porque no vas a poder. Y generalmente, hermano, la gente que enseña que te vas a salvar por obras, hacen un énfasis desmedido en el 4º mandamiento. El 4º mandamiento es prácticamente para estos grupos, escuche, si tú no guardas el 4º mandamiento, tú no eres salvo. Una señal de que tú eres salvo, según ellos, es que guardas el santo sábado. Y hacen un énfasis en eso. Por ejemplo, los adventistas lo pusieron en su nombre. ¿Por qué no se llaman Iglesia Adventista del Amor con toda tu mente, alma, fuerzas y corazón a Dios, que es el primer mandamiento? ¿O por qué no se llaman Iglesia Adventista de Adoración Sincera a Dios en espíritu y verdad, que es el segundo mandamiento? No, Iglesia Adventista ¿de qué? Del 7º día. O sea, su énfasis es un mandamiento. Los judaizantes, por ejemplo, usted los va a ver todos los viernes, Shabbat Shalom en el Facebook. ¿Por qué no ponen el jueves el primer mandamiento? O el lunes, ¿por qué no ponen el 5.? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué el énfasis en un mandamiento, un día, un tiempo, un periodo de tiempo creado por Dios? O es por gracia o es por obras, pero no puede ser por las dos. Eso es imposible. La salvación no puede ser por las dos. Es solamente una o ninguna. Así es de radical, hermanos, el evangelio. ¿Sabe qué enseñan, hermano? Ahorita se han levantado, cuando yo, hermano, hable de estos movimientos judaizantes y sabáticos, por favor, no venga a su mente inmediatamente, está diciendo por fulano. Investigue, hermanos. Ahorita hay tantos movimientos. Aquí en Estados Unidos hay 2 movimientos que son completamente uno a otro y son judaizantes los dos. Hay un movimiento que se llama The Black Hebrew Israelites. Ponga eso en YouTube, oh my God. Que ellos están enseñando, hermano, que los únicos israelitas verdaderos son la raza afroamericana, los latinos y los americanos nativos de acá.
Pero también hay otro movimiento que salió del adventismo, que enseñan que los únicos, las 10 tribus perdidas de Israel son los blancos. Porque ellos han sacado cuentas, investigaron y se dieron cuenta que cuando las 10 tribus huyeron de Israel o fueron llevadas a Inglaterra. Y que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra. No, hay dos movimientos que dicen exactamente lo contrario. Uno dice que son los hispanos, los afroamericanos y los indios nativos, y otros dicen que son los blancos, los de raza blanca, los de raza pura. ¿A quién le creemos? O sea, ahorita eso, hermano, hay muchísima gente que está en este movimiento judaizante. ¿Sabe qué enseñan estos movimientos en general? Quizás uno sí, otro no, uno menos, uno más. Pero mire, ¿sabe cómo entienden la gracia estos movimientos? Porque ellos te hablan de la gracia y tú dices, espérate, ¿por qué esta gente habla de la gracia? Tú les preguntas, ¿y la gracia qué? Uy, la gracia es maravillosa. Pero no te dicen en qué sentido creen en la gracia. Y ahorita te lo voy a explicar. Ellos creen que la gracia es como una especie de llanta de refacción. ¿Sí? Tú andas en tu carro, tus cuatro llantas están buenas y andas manejando, y la llanta de repuesto, la de refacción, no la ocupas. Pero se te poncha una llanta, bendita llanta de refacción. ¿Qué es eso, pastor? Explíqueme, que me perdió. Escuche, ellos enseñan que la gracia solamente tú la debes usar cuando no pudiste guardar el mandamiento, pero que si tú puedes, no la necesitas. Ejemplo, no te debes cortar la barba. Es pecado cortarse la barba, porque enseñan cosas extremas, hermano. ¿Okay? Pero si tú eres cocinero o trabajas en un restaurante y tu patrón te dice, te cortas la barba o te corro, entonces tú pecas cortándotela, pecas, vas a trabajar sin barba, y ahí es donde la gracia entra en acción. Ahí la gracia te cubrió. ¿Me entiende? Otro ejemplo, no debes de trabajar el sábado y debes de guardar ese mandamiento fielmente, que por cierto la prescripción es enorme, un día lo vamos a hablar a detalle. Pero si un día alguien te obliga, vamos a suponer que eres plomero y estás en turno y el sábado se rompió una pipa, como que tienes que ir, ¿no? ¿O no? Porque una pipa cuando se rompe, a mí me pasó cuando estaba en la cerámica trabajando, y a veces estaba yo poniendo un durrock así en una pared y estaba poniendo el clavo, y cuando le daba un tubo de agua y salía corriendo a toda velocidad, hermano, al buscar la llave de paso a la calle, y la cerraba. Pero a veces no hay llave de paso. Entonces tú no puedes decir, hay que se inunde la casa porque yo estoy ahorita comiendo mi pan y mi vino. No. Entonces, ¿qué dicen? Ok, ahí tú te puedes ir de volada a trabajar, reparar eso, y ahí la gracia te cubre. O sea, tú debiste haberlo guardado, pero como no pudiste, ahí la gracia te cubre. O sea, la gracia para ellos es como, no sé si le gustan los deportes a usted, pero es como el jugador suplente que no es buen jugador, que nunca nadie lo quiere meter. Todo el mundo protesta, ya van a meter a fulano, qué barbaridad. Pero hay momentos en que se lesionan todos y tiene que entrar. No sé si me entiende. Así ven ellos la gracia. O sea, ellos dicen, no, yo puedo, yo voy a cumplir los mandamientos y todo. Y donde ya no pueda por alguna cosa, la gracia, ayúdame. ¿Es eso bíblico? No, hermanos, eso no es bíblico. Vamos a verlo en Romanos 11:6. Por eso dicen, maravillosa gracia. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, perdón, voy a retomar porque leí mal. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O es una o es la otra. Pero las dos no se puede, señores y señoras. No se dejen engañar. De que tú vas a cumplir parte de los mandamientos y cuando falles entra la gracia como la llanta de refacción. Eso es falso. ¿Por qué? Porque si es por gracia, es gratis. Pero si obras, estás trabajando. Y si estás trabajando, necesitas un salario. Y entonces tú puedes vanagloriar en ti mismo. Pastor, pero porque tienen muchos argumentos. Este evangelio de obras, hermanos, se está levantando y mucha gente está cayendo en él porque, como dijo alguno de los reformadores, no sé quién fue, todos tenemos un legalista dentro que a fuerza se quiere jactar de cumplir la ley.
Vamos a ver un argumento, y aquí no voy a refutar todos los argumentos porque voy a dar una prédica que se llama Los 10 Mandamientos y lo vamos a ver a fondo. Pero vamos a ver un verso que se usa mucho para decirte que sí, que la gracia es como una llanta de refacción. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este verso pareciera decir que si tú no guardas la ley, tú eres un mentiroso. Y así lo usan, así es como lo usan estas personas. ¿Okay? Pero pónganme atención, porque esto es importante. Aquí no quiero que se distraiga. Esta gente que hace tanto énfasis en los originales, en el original, en la Strong, en el original, aquí no quieren ir al original para ver qué palabra es la palabra mandamiento. Porque aquí la palabra mandamiento no es nomos, que es la palabra que el Nuevo Testamento usa todo el tiempo para la ley. No. Aquí la palabra griega es entole y significa dicho. Dicho, es decir, en otras palabras, el que no obedece lo que Jesús dijo es un mentiroso. Lo que Jesús dijo. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Bueno, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué más dijo Jesús? Jesús dijo cosas como, la ley se resume en amar a Dios y en amar a tu prójimo. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una obra que tienen que hacer para ser salvos. Crean en mí. Cada vez que Juan, escuche, por eso Juan es un poco no muy querido en estos movimientos, es el evangelio principal. Y escuche, hay gente, hermano, que dice que el evangelio de Juan es falso, cuando los eruditos dicen que el evangelio de Juan es el del que más seguridad hay, de que es el único, o por decirlo así, que es el más seguro que está correcto. Por eso Juan, cada vez que habla de los mandamientos, cada vez que Cristo habla, guarden mis mandamientos, no dice nomos, no es ley en el original, no es nomos, es entole, es lo que yo les digo. ¿Qué les dijo a los judíos claramente Jesús? Cuando vinieron a decirle, hey, ¿qué hay que hacer para ser salvo y qué mandamientos debemos guardar? Hay una obra, les dijo, que crean en mí. ¿Significa eso que vas a ir a matar, que vas a ir a adulterar, que vas a ir a hacer un montón de cosas? No. Pero esas cosas que tú no haces, no las estás haciendo porque dices, ahí está mi salvación. Tu salvación no está ahí, tu salvación está en Cristo y está completa y su sacrificio es suficiente, hermanos. No voy a refutar todo, ok, pero que Juan dice el otro. No voy a refutar todo, vamos a hablar de los 10 mandamientos en un futuro. Pero la primera doctrina, hermano, falsa de estos movimientos, de este movimiento adventista, es que enseñan un evangelio de obras. Un evangelio de obras, donde tú te debes salvar. Y aquí vamos a entrar donde se pone, hermano, brava la cosa, porque su mandamiento principal es el sábado. Es su doctrina principal para ellos. Es más, es una marca de que eres salvo, lo comenté antes. ¿Saben la Biblia de qué es marca el sábado? Ellos creen que el sábado es marca de que eres salvo. En la Biblia es marca de que caíste de la gracia. Lo contrario. Si tú eres un gentil cristiano, eres de México, de no sé dónde, y tú estás tranquilo en la gracia y un día tu conciencia se empieza a molestar y ya no quieres ir a trabajar el sábado, no es señal de que te estás convirtiendo a Dios, es señal de que estás cayendo de la gracia de Cristo. Lo contrario. Vamos a Gálatas 8:11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es clarísimo. Es clarísimo, no podemos guardar esos días porque no hay salvación en ese tipo de rituales. El sábado es un mandamiento ritual, está en los 10 mandamientos, pero no es un mandamiento moral, es un mandamiento ritual. La iglesia no debe esclavizarse a ese legalismo de guardar días. Pastor, compruébeme que es un mandamiento ritual porque yo entiendo que es moral. Bueno, vamos a verlo. Este es un argumento muy usado. Escuche, Cristo guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado,
Claro, era una señal de pacto, pero de verdad, los apóstoles de Cristo y Cristo andaban como los sabáticos de hoy. Así andaba Cristo los viernes, todo temeroso. El sol, corran, se va a meter el sol. Así, ¿nos quieren pintar a Cristo así? Como que todos los viernes andaba como los ortodoxos que hoy andan todos los viernes. Usted vea un documental en YouTube que se llama Hermanos Judíos ultra ortodoxos. Y hermano, están los tianguis, así los mercados en Israel, están vendiendo los viernes ya todo el pan, el vino, todo lo que la gente no le dio tiempo de preparar, ya de último minuto antes que se meta el sol. Y viene un rabino con un cuerno, hermano, y empieza a regañarlos: apúrense, 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 Shabbat Kodesh, sábado santo. Y entonces cuando lo ven, o sea, el trabajo de él es estar en ese mercado y apresurar a la gente, y cierren. O sea, la gente ya no cierra de corazón, sino porque ese señor anda ahí diciéndoles que cierren. Está bueno. Véanlo, ese documental me gustó. Entonces ya no es de corazón. Entonces así andaba Jesús, hermanos, según esta gente el viernes con sus apóstoles. Apúrense, muchachos, nos agarró a medio camino, falta una milla a trotar, porque se mete el sol para llegar a la casa de Lázaro. Por favor. Vamos a ver cómo trató Jesús el sábado. Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Cuando tú le dices esto, te van a decir lo siguiente: pero ahí la gente, ellos pensaban que Jesús quebrantaba el sábado porque los rabinos le habían añadido leyes al sábado, y esas eran las leyes que Jesús quebrantaba. No, señores y señoras, eso es una mentira. Jesús hizo algo que estaba estrictamente prohibido para el sábado. Vamos a verlo, Jeremías 17, 21, 22. Y Jeremías es un profeta mayor. Jeremías 17, 21, 22. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras puertas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. No se deje engañar que Jesús está quebrantando una ley de los rabinos, la famosa Misná. Jesús está yendo en contra de este versículo, señores, porque Jesús sabía este versículo, sabía que no debían llevar carga, y Jesús le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete. Por eso lo están acusando de quebrantar el sábado. Ahora analicemos algo, hermanos. Este hombre tenía 38 años tirado en ese lago, en ese estanque de Betesda. 38 años. Si usted saca la cuenta en los 38 años de esta persona y lo multiplica por 52 sábados del año, 1976 sábados este hombre había estado paralítico. Le pregunto, ¿tenía reposo en el Shabbat este paralítico? No. Estaba paralítico. ¿Sabe cuándo tuvo reposo? Cuando Cristo vino y lo sanó. Y Cristo se volvió su reposo. Hebreos 4 habla de todo eso. Todavía le queda un reposo al pueblo de Dios. Y cuando lees el contexto habla de Cristo. Este pareciera un argumento: ese argumento lo refuto fácil. No, ese argumento es dificilísimo de refutar, porque de hecho allí en Hebreos 4:4, cuando dice todavía les queda un reposo, la palabra original allí, reposo, no es Shabbat. ¿Sabe cuál es? Esa palabra original significa reposar del reposo, es decir, dejar de guardar el sábado, literalmente. Porque el énfasis es Cristo. Hebreos es un libro que hace énfasis en Cristo. Lo compara con Moisés, lo compara con los ángeles, lo compara con todo, y dice: él es mayor y superior que todo. Que toda la sangre de todos los animales que se derramó por 1500 años, su sangre es superior. Hebreos 4:9 me parece que es. Investíguelo, Hebreos 4:9, no lo traigo. Todavía les queda un reposo. La palabra original es reposar del reposo, no más. O sea, el Nuevo Testamento, y voy a decir algo atrevidísimo, no manda a guardar el sábado. El Nuevo Testamento prohíbe guardar el sábado. No, estoy echando una de enemigos.
Pastor, ¿y si soy judío? Bueno, pues enséñame tu ADN, porque esa es otra cosa. Enséñame tu ADN si eres judío. Estos movimientos que les mencioné hace un rato dicen que son, pero hay pastores que los han desafiado porque hay ADN que te puede rastrear tus ancestros. Ah, no, no quiero. ¿Por qué no? ¿Qué miedo tienes? Pastor, pero entonces Jesús quebrantó el sábado. Pastor, eso es grave. Si Jesús quebrantó la ley, no guardó la ley completamente y por lo tanto su sacrificio fue en vano porque tenía que ser un sacrificio perfecto. Pregunta, hermano, ¿usted no ha notado que Jesús no guardó otras leyes? Por ejemplo, estaba prohibido tocar muertos. ¿Jesús tocó muertos? Estaba prohibido tocar leprosos. ¿Jesús tocó leprosos? Estaba prohibido tocar mujeres impuras. Eran consideradas inmundas por sangrado o por ser encontradas en adulterio, etcétera. ¿Jesús tocó mujeres, prostitutas y todo? Yes. ¿Había analizado eso? Por eso Jesús, yo no voy a decir aquí Jesús quebrantó esas leyes y su sacrificio no fue perfecto. No estoy diciendo eso, su sacrificio fue perfecto, pero Jesús no trató las leyes rituales del modo que los demás judíos los trataban. Las leyes rituales Jesús las puso en segundo plano. ¿Qué me importa que diga que no se debe tocar un muerto? Talita cumi, levántate. ¿Por qué? La pregunta aquí es ¿por qué Jesús sí podía tocar lo inmundo y los demás no? Es muy fácil, hermano, porque Jesús es Dios. Cuando un hombre natural tocaba algo inmundo, lo inmundo lo contaminaba al hombre. Pero cuando Cristo tocaba lo inmundo se santificaba por Cristo. ¿Quién va a poder contaminar a Cristo? Si Él es Dios, nadie lo puede contaminar. Él podía tocar al inmundo que fuera. El inmundo no le pegaba la inmundicia a Él, sino que Él le pegaba la santificación al inmundo. Otro argumento. Pastor, pero Jesús y los apóstoles eran judíos. Sí, pero no judaizantes, señores. No judaizantes. Son dos cosas muy diferentes. Se lo demuestro con la Biblia. 1 Corintios 2:2. ¿Cuándo los va a ver a ellos, hermano, todos los viernes predicando la ley? Nunca. Eran judíos, no judaizantes. Que le quede claro a todos los que lo oigan. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuándo vemos a Pablo llamando a la gente a volver a sus raíces hebreas? ¿Cuándo? Nunca. Lo vemos predicando a Cristo con poder y sabiduría, dijo, lleno del Espíritu Santo. Para los judíos tropezadero y para los griegos locura, Cristo, y no hablaba de otra cosa que no fuera Cristo. Mencióneme un verso. Me podrá mencionar versos sacados de contexto, como por ejemplo, pastor, pero ellos iban a la sinagoga el sábado. Es cuestión de inteligencia, hermanos. Jesús les manda a predicarle a las ovejas perdidas de Israel, a los judíos. ¿Y a dónde cree que los va a encontrar? Pues el sábado en la sinagoga. Sería muy iluso de parte de los apóstoles ir a buscar a los judíos el lunes a la sinagoga, hermanos. No se dejen engañar por argumentos de niñerías. Pero Cristo fue a la sinagoga. Por supuesto que fue a la sinagoga a predicar que Él era la vida eterna. Pastor, pero debemos amar a Israel. Te voy a hacer una pregunta, hermano, porque hay gente que hace un énfasis en el amor por Israel. Está bien, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Significa que porque debes amar a Israel no debes amar a los árabes? A ver, razonemos. ¿Significa que porque debes amar a Israel no debes amar a los alemanes? Usted sabe quiénes son los alemanes, ¿no? Y qué relación tienen con los judíos. O sea, cuando Dios te dice ama a Israel, te está diciendo odia a los demás. Tienes que amar a Israel, a México, a Guatemala, a Nueva Zelanda, a Honduras. Hay que orar por ellos. Tienes que amar a todas las naciones, hermano. No, Israel esto, Israel otro, y la estrella de David. ¿Dónde habla la estrella de David? La única estrella que se menciona es la estrella de Ramfán, que era un ídolo que los judíos adoraban. Déjense de esas cosas, hermano. Esa estrella es masónica, ahí la andan ustedes colgada en el pecho. ¿Dónde habla la Biblia de eso? Es masónica. Pongan en YouTube la estrella de David y los masones. Eso es masónico, eso no es de Dios.
Los cristianos, las iglesias, lo clásico, ¿no? La bandera de Estados Unidos y la de Israel. ¿Qué es eso? Aquí el evangelio manda, hermanos. Aquí el evangelio manda y se acabó. Y no vamos a tolerar a nadie, hermano, que caiga en cosas judaizantes. De una vez se lo digo de entrada. El que caiga en cosas judaizantes, háganse un favor y váyase. Así, derechito y sin anestesia. Porque es que no es, hermano, ese no es el evangelio verdadero. Ese no es el evangelio. Escucha, Dios te llama a amar a Israel, no a volverte a Israel. Voy a dejar pensar un par de segundos. Pastor, ¿usted me está diciendo entonces que Cristo y los apóstoles no eran judaizantes? No, hermanos, no eran judaizantes. Búsquele por donde le busque. Cristo se predicaba a sí mismo y los apóstoles lo predicaban a Cristo. Se lo muestro. Vamos, Gálatas 2:14. Porque muchos los pintan así a los apóstoles y a Cristo, ¿no? Ahí, por favor. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro entraba a las casas de los gentiles, estaba prohibido, comía con los gentiles y dice que actuaba como gentil. La Biblia no lo dice y quizás me voy a atrever a sacar una conjetura, pero ahí tengo este texto de respaldo. Yo creo que Pedro se echó sus chuletas, hermano, ¿sí? De puerco. Ya. O no sé, estoy nada más diciendo, no tuvo que haber sido puerco, pero algo que no era necesariamente kosher. ¿Sabe qué es kosher, no? Las comidas que solamente están permitidas por ellos. Tómelo como una metáfora que dije sus chuletas de puerco, ¿no? Pero hablemos de que no tuvo que, todo tiene que ser kosher. Pablo le dice: hey, ¿qué pasó, Pedrito? Andas ahí como gentil y cuando ves a los judíos, hipócritamente te apartas de los gentiles. Aquí no está diciendo que Pedro estaba con su barba larga y ahí, hermanos, raíces hebreas y el sábado y Shabbat Kodesh y ahí correteando a todo el mundo en los mercados que cerraran el viernes antes que se metiera el sol. No se deje engañar por esos movimientos, hermano. Esos movimientos ahorita ponen todo por redes sociales y bombardean todo. Todo es pagano para ellos. Ahorita voy a llegar ahí. Todo es pagano, todo es babilónico. Todo es babilónico, el domingo es babilónico, el pastor es babilónico. No, en serio. ¿Sabe qué enseñan? Y así de una forma despectiva. Pero yo no he conocido gente más hiriente y ofensiva que la gente que cree que guarda el sábado. El otro día oía a un tipo decir, estaba regañando a unos cristianos. A veces hay cristianos incautos, hay que uno prepararse para debatir con esa gente. ¿Okay? Y ¿tú qué me dices a mí? Tu pastor es incircunciso. Oiga el argumento. Ahí dejándote enseñar por un incircunciso: este libro no es tuyo, este libro es nuestro. Ni siquiera tienes derecho a leerlo, es mío. O sea, casi que si tú no crees lo que ellos creen, no tienes ni derecho a leer la Biblia, porque nosotros somos judíos, es nuestro libro. ¿Qué me vienes a decir a mí de cómo entender mi libro? Pero ¿sabe qué? Dios en su gracia ha levantado unos pastores tan tremendos en el tema que los han refutado por todos lados y los han dejado ver que está mal. Y cuando se quedan sin argumento, ahí está mal traducido. Claro. Ahorita los judaizantes empiezan la guerra, hermano. Ahorita contra la Navidad. Oh my God, hermano, eso es tóxico. Tóxico, esa gente es bien tóxica, hermano. Ahí está Pedro con los gentiles. Entró a la casa de Cornelio. Ellos no anduvieron enseñando kosher. ¿Dónde hay un versículo que anda enseñando kosher? Más bien en Marcos Jesús dijo que todos los alimentos eran puros. Marcos 7, léalo. No sé qué versículo es, lea todo Marcos 7. Jesús esto dijo Jesús haciendo puros todos los alimentos. Le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Quién creó el puerco? No, o sea, no estoy promoviendo que coma puerco, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quién creó el puerco? ¿No fue Dios? ¿Por qué no los extermina? ¿No?
El puerco, hermano. Voy a decir algo que no quiero pecar, pero el puerco fue antes de la ley, de hecho. La ley vino muchísimos años después del puerco. El puerco ya estaba ahí y pasó. ¿Cómo que ahora no me quieren comer? Porque Jesús, en Génesis no hay ninguna dieta kosher cuando Dios le dice a Adán: de todo lo que se mueve, agárrenlo, mátenlo y cómanselo. Bueno, la última, ya nos vamos. Esperen todo el tema del sábado y todo el tema de los 10 mandamientos. Va a ser todo un estudio exhaustivo, hermano. Pero vamos a la última doctrina, que es el famoso juicio investigador o doctrina del santuario. Esta doctrina, como les adelantaba hace un rato, hermanos, fue inventada para justificar que Jesús no vino visiblemente en el año 1844. Entonces, ellos inventaron, hermanos, que Cristo, ahí hay una lámina, no es que Cristo vino visiblemente, sino que Cristo vino invisiblemente y entró por primera vez, escuche bien, al santuario para iniciar lo que ellos llaman el juicio investigador. ¿Y qué es eso? El juicio investigador, según los adventistas, más o menos, porque no soy un doctor en el tema, pero el juicio investigador según ellos es, hermano, que ese año 1844 Jesús entró al santuario y comenzó a pasar revista a todas las personas que habían muerto antes de 1844, que habían muerto en Cristo, para ver todos sus fallas, para ver si podían salvarse. Los adventistas no creen que una persona haya sido salvada. Tienes que esperar al juicio investigador para ver si vas a ser salvo. ¿Okay? Allí es donde se va a saber si tú eres salvo, en el juicio investigador. Dijo Elena G. de White, dijo del juicio investigador, que vas a ser juzgado en el juicio investigador hasta por los momentos de ocio que hayas vivido. O sea, si tú te sentaste 10, 15 minutos a ver un partido de fútbol, ya no te salvaste, hermano. Tú agarraste un videojuego por ahí y empezaste a jugar la FIFA. Cuidado, hermanos. Ya, no, tú no entras. Va a ser un escrutinio, hermano, tan estricto según esta doctrina. Ahora, pregunta, ¿de verdad podemos creer esa doctrina o hay un verso de la Biblia que refuta esa doctrina? ¿Hay un verso en la Biblia que refuta esa doctrina? Sí. Hebreos 9:12. Vamos a verlo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuándo fue eso? Eso fue después de que Él resucitó. Fue glorificado y entró no en 1844, hermanos. No se dejen engañar con esa patraña. Eso fue hace casi 2000 años, en el tiempo de la crucifixión y la resurrección, que Él se levantó de entre los muertos y entró al lugar santísimo y obtuvo eterna redención. No es que ahí Él apenas va a empezar a analizar todos nuestros pecados para ver si nosotros somos salvos. Es una doctrina, hermano, diabólica. Esa doctrina es diabólica porque enseña prácticamente que la cruz no fue suficiente. 3 cosas que atacan las sectas, póngase pilas, como dicen. 3 cosas que atacan las sectas: la Biblia cristiana, la deidad de Cristo y la cruz de Cristo, su muerte expiatoria. Siempre van a hacer un énfasis en que no fue suficiente, en que no se completó. Podría mencionarles más, pero esas 3 se me vienen por ahora a la mente. Pero no acaba ahí el asunto, sino que una vez que tú pases por el juicio investigador, escucha, los pecados por los cuales Cristo te redimió temporalmente, para ellos la redención de Cristo en la cruz fue de 2 aspectos: temporalmente y parcialmente. En la otra parte te toca completarla viviendo sin mancha. ¿Ok? Cuando eso pase, entonces Cristo, según ellos, va a transferir los pecados sobre Satanás. Y Satanás va a ser aniquilado para siempre. O sea, al final de los días, para la iglesia adventista, es Satanás quien llevará los pecados de los salvos. ¿Es bíblico? Juan 19:30 dice que eso no es bíblico. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Telestai, la palabra griega que es tan hermosa y profunda, o teleo. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Consumado qué?
¿Qué fue lo que quedó completo, terminado de principio a fin? La eterna salvación y redención de todos los que el Padre le ha entregado al Hijo para que sean salvos. La cruz, consumado es. No tiene sentido que Cristo diga consumado es, cuando tu salvación número 1 está dependiendo de que aquí en la tierra cumpla los 10 mandamientos o los 613. 2, de que en el juicio investigador pases el examen. Y 3, de que tus pecados sean transferidos a Satanás para que sea aniquilado para siempre. Porque esa es otra señal de las sectas también, no creen en el infierno. Oh, que el infierno. Y se meten a hablar de cosas de la Edad Media que ni saben, que han visto unos videos en YouTube, ni saben. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿qué? A los santificados. Por eso hay que ser bíblicos y tener cuidado con lo que uno consume, con lo que uno oye, con lo que uno ve. No se deje engañar, hermano. Estas 3 cosas, estas doctrinas, hermano, son peligrosísimas. Si tú eres una persona cristiano que has estado en la gracia por mucho tiempo y alguien te empieza a molestar, que no comas puerco, que no trabajes el sábado, que no sé qué, que no sé cuánto, eso es peligrosísimo. De hecho, esa persona que te está haciendo eso está pecando, según la Biblia. Lo aprendimos en la libertad de conciencia, no se acuerdan, hermanos, hace como un mes. Sí, porque dice que quién eres tú que juzgas, que el que juzga es Dios. Y en el contexto está hablando de eso, está hablando de judíos que juzgaban a los gentiles. No, es que ustedes esto, ustedes lo otro, ustedes aquello. Hermanos, tenga cuidado, hermanos. Ya terminé, pero como que quisiera seguir hablando. Ahora, le pido su madurez, hermanos. De repente uno se apasiona por estos temas, pero yo trato de escudriñarme, de pedirle al Señor que sea un celo verdadero por la palabra. ¿Ok? Y decirle, Señor, escudriña mi corazón. Es más, yo trato de no ver nada de lo que otra gente publica para que no vaya usted a pensar, uy, el pastor está predicando porque fulano publicó algo. Yo ni sé qué publica, hermano. Yo ni sé. Yo predico la palabra de Dios. Sí he estado investigando mucho este movimiento, ¿no? Y sus cosas, que te tienes que colgar unos hilitos aquí, tus sits, porque te recuerdan los mandamientos, porque hay un pasaje ahí en Números que te ates unos cordoncitos acá, y según ellos, con sus cordoncitos acá, hermano, cuando van a pecar, se los ven y se acuerdan de los mandamientos. O sea, cosas, hermano, que, claro, para ellos lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿cómo se atreve? Porque ellos ya llegaron a ese nivel de creer todo eso, ¿me entiende? Yo no, yo estoy en Cristo. Pero mi Biblia dice, hermano, que no son unos cordoncitos, sino que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y justicia. Hermano, ahorita yo estoy a punto de terminar el Antiguo Testamento. Ya gracias a Dios estoy en los últimos 2 libros. Y desde Génesis hasta ahorita que estoy en Malaquías, he leído infinidad de veces. Acuérdate de mi sábado, acuérdate de mi día de reposo. Montón de veces, Isaías, Ezequiel, Jeremías, son duro el tema. ¿Usted cree que yo estoy, ay, sí es cierto, Dios me está hablando, es confirmación? Tengo que entender que eso es antes de Cristo. Cristo vino a marcar un antes y un después. Consumado es. Y por cierto, le voy a demostrar, hermano, en la prédica de los 10 mandamientos, que Israel quebrantó los 10 mandamientos siempre, desde el monte Sinaí hasta que fueron llevados cautivos, toda la vida. Y se lo voy a demostrar versículo por versículo. Vamos a ver el primer mandamiento, lo vamos a leer el primer mandamiento y vamos a ir a ver todos los versículos donde lo quebrantaron. Segundo mandamiento, todos los versículos donde lo quebrantaron. Tercer mandamiento hasta que terminemos con los 10 y entonces le voy a preguntar a usted, ¿quién de ustedes los puede guardar? Ah, pero eso son generalidades, pastor, porque está usted hablando de un país entero. Ok, vamos nombre por nombre, vamos con David. Los judaizantes usan mucho un verso de David que dice, cuánto amo tu ley. El Salmo 119 es su preferido para hacerte volver a la ley y que te sometas a la ley. Nada más pregúntales lo siguiente, pregúntale, oye, ¿quién escribió eso? David. Y él guardó la ley. Porque desde lo que yo he leído, no la guardó.
Terminamos. Vamos a orar.